Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una tarde espectacular del miércoles 20 de noviembre del 2024. Hoy voy a hablar un tema que lo he pensado varios días en si lo decía o no, lo hablaba o no. Es un tema que voy a hablar con toda la honestidad, sinceridad y con toda la claridad que pudiera dar con respecto a este tema en particular, siendo que es un tema bastante sensitivo, que puede tocar también las emociones de alguno que otro. Y es el tema de la apostasía y el anticristo. La apostasía y el anticristo. Un solo tema o un solo título con dos posibles temas entrelazados unos con otros. La apostasía y el anticristo. Vayamos rapidito a Segunda de Tesalonicenses. Voy a leerlo en otro momento también, pero vamos a usar como pie forzado este verso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a repetirlo, pero voy a repetirlo desde el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Para poder hablar de este tema tenemos que conocer qué es apostasía y qué es anticristo. La apostasía, ¿qué es? Esto hay que basarnos, aunque no voy a hacer una clase aquí, en el hebreo, y significa apartarse de algo. Cuando leemos en Oseas capítulo 4, verso 16, esa palabrita que habla acerca de apartarse, está hablando acerca de apostasía. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿De qué se apartó? Bueno, si lees el verso antes dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entreguéis en Gilgal, o no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni joréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Eso es apostasía. Así que significa apartarse, retroceder, darse la vuelta o volverse atrás. Es rebeldía. Es renegar, como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 39, que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En otras palabras, apostasía es apartarse de la fe de Jesucristo. Pero apartarse negando la fe.
renegándola, dándose vuelta atrás, conociendo la verdad. Y ahí la palabra anticristo de por sí ya lo dice. Cuando usamos los términos, en inglés se usa anti-theft con respecto a antirrobo, o cuando usamos en el término médico que dice un antibiótico, ¿verdad? Está hablando de algo que va a contrarrestar eso otro. Pues anticristo está hablando acerca de en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Aunque este término, la palabra anticristo, solamente lo vemos mencionado en las epístolas de Juan. También lo vemos mencionarse de otras formas, otras maneras, tanto en el Antiguo Testamento como en otros escritos no bíblicos o canónicos. Muchos anticristos en la historia. Habla la Biblia acerca de muchos anticristos y han habido muchos anticristos en la historia de la humanidad. En este libro apócrifo, el libro de Judith, se le llama a Nabucodonosor como un anti-Jehová. También tenemos el caso de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes IV también se le conoció como un anticristo, como un prototipo de el anticristo. En la comunidad del Qumran, esto es Egipto, también se habla de un hombre de mentira, sacerdote de impiedad. Esto es para que vean que no solo en las Escrituras se habla de este personaje, de este hombre llamado el anticristo. También se le conoce como el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. Así que indudablemente se habla de un personaje que va en contra de todo lo que está relacionado al Hijo de Dios, a Jesucristo, Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, es padre de mentira y se disfraza de ángel de luz. ¿Lo sabían? La Biblia lo menciona, que él se disfraza, él se viste de ángel de luz. Tan solo porque en su comienzo, en su inicio, cuando fue creado, porque él es un ángel, él era el ángel de luz. ¿Hasta qué? Hasta que se halló en él maldad. Desde el principio, su propósito es destruir al ser humano siempre. Aunque muchos no lo quieran ver así, o ni siquiera se den por enterado y quieran seguir la corriente del mundo. Satanás, el adversario del hombre, de la humanidad, siempre su propósito es destruir al ser humano desde su comienzo. A la mujer la tiene denigrándola hasta lo más bajo, hasta lo sumo, y llevarla en ocasiones también a ser esclava sexual del hombre, creando una fricción entre el hombre y la mujer, y también depravarlos a ambos, tanto al hombre como a la mujer, hasta lo más bajo posible, dejar el uso natural de ambos, de cada cual. La mujer dejando el uso natural de la mujer y el hombre dejando el uso natural del hombre. ¿Para qué? Para irse en contra de lo que es naturaleza o contra naturaleza. Romanos capítulo 1, verso 26 lo dice bien explícito y bien claro. Dice en Romanos capítulo 1, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En otras palabras, ¿tú quieres continuar así? Go ahead, dale. Vas a caer en la mismísima perdición por no obedecerme. Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí tenemos lo que es la degradación total, moral y absoluta del hombre y de la mujer. Pero esto no queda ahí. Satanás, sabiendo y conociendo las Escrituras, porque él conoce las Escrituras tal vez mejor que tú y que yo, se atrevió a tentar a Jesús, al verbo, a la palabra, y con la misma palabra no te tentará a ti, o no intentará tentarte a ti, a menos que conozca la Escritura por su Espíritu, tal como está aquí en su palabra. Así que Satanás, sabiendo y conociendo las Escrituras, y como Dios lleva su juicio contra el pecado y el pecador, porque no es el pecado, porque el pecado, si no lo comete alguien, no es pecado. Así que necesita un receptor. ¿Para qué? Para llevar a cabo esa conducta en contra de lo que es la palabra de Dios. Así que siempre busca llevar a la humanidad al colmo de su maldad. ¿Para qué quiere Satanás llevar a la humanidad al colmo de su maldad? Para que Dios, movido por su palabra como juez justo, aun con ser todo amor, es toda justicia, es toda santidad, porque ningún atributo de Dios se antepone sobre el otro atributo de Dios. Todos los atributos de Dios son al mismo nivel. ¿Por qué? Porque Él es. Él es amor, Él es justicia, Él es juez justo, Él es eterno, Él es perfecto, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmutable. Y sabiendo Satanás y conociendo las Escrituras, sabiendo que Dios, siendo sus atributos, Él como juez justo y movido por su palabra, porque no va a tomar por inocente al culpable, y sabiendo que la paga del pecado es muerte, va a llevar a cabo su justo juicio cuando la maldad del hombre llega a su colmo. ¿Dónde vemos esto en las Escrituras? Noé y el diluvio. Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? No voy a contender más con el hombre, ciertamente es carne, y su conducta va a ser de continuo el mal. Así que, ¿sabes qué, Noé? Son sus días 120 años. Hasta ahí va a llegar el colmo de su maldad. Vemos el caso de Abraham y los amorreos. Cuando Abraham iba a luchar contra los amorreos, Dios le dice, detente porque la maldad de los amorreos no ha llegado a su colmo. Y también vemos el caso con Lot y Sodoma y Gomorra, donde, déjeme dejarlo ahí, Jonás y Nínive. Vemos en el caso del profeta Jonás con Nínive, cuando Dios lo manda a ir a la ciudad de Nínive y le dice una profecía sencilla, y no es algo de que va a ser para un futuro lejano, sino algo profético, un mensaje de juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Punto. Aquí no había más ningún mensaje inflado ni bonito. Ustedes van a ser destruidos de aquí a 40 días por su maldad. Hubo arrepentimiento y Dios los perdona. En el caso de Lot y Sodoma, que dije, vamos a dejarlo aparte, Lot tuvo horas para salir y tal vez minutos antes de que cayera el juicio. Muchos piensan que ese personaje del anticristo es o será un hombre bien siniestro, un hombre malvado con ese aspecto grosero, frío, sin ninguna expresión, algo diabólico.
Sin embargo, es todo lo contrario. Se manifestará con toda la sutileza que caracteriza a Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, como ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz. Así que tenemos a este personaje siendo todo lo contrario, bien sutil. Daniel lo define como un hombre con orgullo, pero entendido en enigmas. ¿A quién se le conoce en la Escritura como entendido en enigma? ¿A quién más se le conoce? A Daniel. En Daniel capítulo 5, verso 12, dice, aquí cuando aparece la escritura en la pared al rey Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, dice en el verso 12 que la reina, o sea, la esposa de Belsasar, se acordó de un hombre que fue una eminencia en el reinado de Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar. Y dice, en tu reino hay un hombre en el cual, verso 11, mora el espíritu de los dioses santos, así lo llama. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Aquí tenemos a este hombre, Daniel, siendo reconocido como un hombre que era entendido en enigma. Y tenemos a este anticristo al cual se le reconoce también como un personaje o una persona entendido en enigmas. ¿Sabes qué? Satanás es un copión, punto. Es un copión de todo lo que hace Dios, de todo lo que Dios pone como o establece, pero lo hace para el mal, para ir en contra de todo lo que es Dios y es objeto de culto. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué hablamos de esta persona? ¿Por qué y para qué hablamos de esta persona? En la guerra, iglesia, ¿qué es lo primero que se procura conocer en una guerra? Se procura conocer al enemigo. Si no conoces al enemigo, no vas a saber cómo enfrentar a tu enemigo. No vas a saber cuáles son sus artimañas. No vas a saber cuál es su estrategia para procurar vencerte a ti. Entonces, ¿por qué la iglesia ignora a su enemigo, el adversario, Satanás, el diablo? Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué la iglesia ignora esto? Y ya he dicho antes, en otros videos, que hay tres tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce, el que ignora porque no le importa conocer, y el que ignora porque no quiere saber. Punto. Iglesia, evalúen, analicen, observen quiénes en este mundo están actuando de la misma manera que la Biblia señala como anticristos. En el 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, se estableció la Organización de las Naciones Unidas. Se le conoce como la ONU. Esto fue con el propósito de establecer, escuchen bien, la paz y la seguridad.
la paz y la seguridad entre las naciones del mundo para evitar otra guerra. ¿Paz y seguridad? ¿En serio? El mundo ofrece lo que no puede dar, paz. Sino ven que luego de la Segunda Guerra Mundial vinieron otras guerras más. La guerra de Kuwait, tormenta del desierto, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Sigo. Las guerras que están ocurriendo actualmente. Paz y seguridad, aunque hoy día el enfoque de esta organización ya no es la paz y seguridad, sino el cambio climático. Pero, ¿dónde vemos esa palabra, esa expresión en la Escritura, en la Biblia? Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Dice Primera de Tesalonicenses 5:3. Voy a leerlo desde el 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Aún así, la paz, no se logra, no la han podido lograr. Cada vez más se agudiza y se aumentan las guerras y los rumores de guerra. Qué curioso, ¿no, verdad? Qué curioso que llevamos más de un año en guerras en Medio Oriente y en Europa y en el Asia o en el continente asiático, aunque acá en Occidente ignoren lo que ocurre en el viejo mundo. ¿Sabes por qué? Porque estamos siendo entretenidos en nuestros asuntos por el sistema que nos gobierna. Y la iglesia o las iglesias en Occidente, además de entretenerse con conferencias, pasadías, entretenimientos sanos, y sabiendo que se aproximaban, escuchen bien, unas elecciones tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y aquí le hablo a las iglesias en Estados Unidos y en Puerto Rico. Estaban casi unánimes, si es que lo fue así, unánimes rogándole a Dios que en el caso de Estados Unidos, que no ganara la Miss Kamala Harris. Y sus razones eran obvias. ¿Por qué? Porque la plataforma política de esta mujer es total y abiertamente en contra de la Biblia, en contra de Dios, aunque ella se cantó de cristiana. Pero sabes que de eso ni un cabello, ni un pelo. A otros con ese hueso, como dice el refrán. Si quieren engañar a otros, que engañen a otros. Pero a este que está aquí no lo van a engañar. Solo tienen que ver cómo en una de sus campañas, y eso lo encontrás en cualquier video, en una de sus campañas estaban o habían vagones de, ay Señor, abortos gratis. ¿Y se canta de cristiano? ¿En serio? ¿A quién quiere engañar? Miss Harris, tú no puedes burlarte de Dios. No puedes engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres vas a cosechar. Escúchalo bien. ¿Y qué de Puerto Rico? Aquí, en Puerto Rico. La isla que yo llamo con tanta pasión y amor, la isla del Cordero. Aquí en Puerto Rico, ver esta locura política con la que se mueve esta bendita isla, poniendo en las papeletas de los votos a personas abiertamente en contra de Dios, en contra de la Biblia.
personas, es increíble, abiertamente satánicos y depravados, buscando el favor del pueblo, y el pueblo, aún parte del pueblo cristiano, cayendo en sus palabras persuasivas y bonitas, infladas, siendo a la vez engañado por estos políticos depravados, satánicos y perversos, y cayendo en sus garras. Tan solo vean los resultados y se darán cuenta de lo que le estoy hablando. Porque no voy a mencionar aquí partidos políticos. Pero iglesia, tú sabes bien, iglesia en Puerto Rico, tú sabes bien quiénes eran los partidos políticos. Sin embargo, ¿qué hacía la iglesia? Perdonen porque tengo que ser duro con lo que voy a decir. Voy a ser duro, pero es que no puedo decirlo de forma blandita. Lamento decirlo, pero va a sonar duro. Le voy a decir lo que hacía la iglesia. Estaban procurando escoger a sus favoritos. Y luego de escoger a sus favoritos, estaban orando y rogándole a Dios para que sus elegidos ganaran. ¿Sabes por qué? Porque aquí no se escogió a un conglomerado de la iglesia, a un grupo, y le dijeron a este grupo, vas a votar por tal o cual persona. Esto es individual, y cada uno en individual, en su recámara secreta, metido en ese cubículo, hicieron sus votos secretos. Tal vez afuera dijeron una cosa, pero allí, frente a la papeleta, tal vez hicieron otra. Y tú dices, Saúl, ¿estás especulando? No. Vean los resultados y se darán cuenta. Se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Cada uno sintiéndose que tienen el Espíritu Santo y por revelación del Espíritu Santo, que el Señor los reprenda. Cada uno buscando sus propios elegidos, porque así fueron sus convicciones. Vergüenza ajena me dio con algunos de los partidos políticos y sus votantes. Ignorantes. El pueblo de Israel, escucha iglesia, el pueblo de Israel se cansó de que Dios los guiara. ¿Te estás cansando de que Dios te guíe? ¿Estás poniendo en manos de hombres la guianza tuya? El pueblo de Israel se cansó de que Dios lo guiara y le pidieron al profeta Samuel que intercediera a Dios. ¿Para qué? Para que le diera un rey. ¿Un rey? Un rey como los demás pueblos a su alrededor, vecinos. Y ofendieron a Dios. Y Dios le dio ¿a quién? A Saúl, el rey Saúl, hijo de los benjamitas, de la tribu de Benjamín. Se lo dio como príncipe de Israel, porque así mismo Dios lo dijo. Les doy a Saúl como príncipe sobre Israel. Y aún así, el pueblo le llamó rey. Cabezones, ignorantes. Esto es solo para recordarles esa partecita de la Escritura. Pero le voy a dar una pausa aquí a lo de Puerto Rico. Qué curioso que de repente, y para desdicha de algunas llamadas iglesias o cristianos, al ver que su candidata Harris, porque sí, mucha iglesia votó por esa candidata, que no ganara las elecciones de la presidencia de los Estados Unidos y que ganara Mr. Trump, Mr. Trompeta, escucha bien. Aunque tengo que decirles algo. Presten atención, préstenme en sus oídos, porque lo voy a decir una sola vez. Y espero que no me censuren. Los presidentes no son elegidos por el pueblo. No. La inmensa mayoría se cree que eligen a un presidente. Los presidentes no son elegidos por el pueblo, sino que son puestos por las élites. Solo para que lo sepan. Pero sigamos.
del saque. Con el triunfo de Mr. Trump se dispararon las acciones, se disparó el Dow Jones, las acciones de muchos multimillonarios, billonarios, subieron como la espuma. Si no, pregúntele por Twitter o por TikTok, pregúntele a Mr. Elon Musk cómo no subieron sus acciones y sus ganancias, tan solo con el triunfo de Mr. Trompeta, Mr. Trump. Ay, Señor. Y no se hizo esperar por las felicitaciones que le dieron a Mr. Trump. Y agárrense, también los presidentes que están en conflictos bélicos hoy día. Además de un silencio y la expectación, ¿sabes qué? Con temor o miedo por su triunfo. Y esto sin que ni siquiera Mr. Trump se haya sentado en la silla presidencial aún en los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Sin ni siquiera eso. ¿Qué nos estás queriendo decir con todo esto, Saúl? ¿Estás tratando de decir que Mr. Trump es el anticristo? No. Querida iglesia, amada iglesia, todo a su debido tiempo. Solo escudriñen las escrituras y no se dejen llevar por lo que dicen, incluyéndome yo, y evalúen y no den por sentadas las cosas sin antes escudriñar las escrituras. Y si estás falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a vosotros y sin reproche, sin medida. Pero pida con fe, no dudando. Volvamos a la escritura. Daniel capítulo 8, verso 23 al 25. Voy a darle unos textos rapidito. Aquí tenemos este personaje, el anticristo. 8, 23 al 25. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Hago una pausa aquí. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Agarren eso y aguántenlo, subrayenlo en sus Biblias. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí tenemos a este personaje, el anticristo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver cuál es el carácter del hombre en el tiempo postrero. Dice, verso 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Me voy a extender un poquito con este tema, pero tengo que terminarlo, no puedo hacer pausa. Me disculpan, que siempre trato de hacerlo en media hora, pero este tema tengo que darlo completo para que no se pierdan de nada y no pierdan el hilo.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Aquí vemos hablando acerca de los anticristos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo fue eso? Hace 2000 años. Hello. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? ¿En el siglo XXI? No, mi amigo ni hermano. Hacen 2000 años. Hacen 2 días de Dios. Mucho ojo. Segunda de Juan. Segunda epístola de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Escuchen. No es porque adoran a un Dios o que expresan adoración a Dios o una alabanza o un cántico o un himno. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. No es porque cante eso. Eso no lo hace no ser este personaje. Simplemente procuren buscar quien no confiese que Jesucristo ha venido en carne, y ese es anticristo. En minúscula, porque viene ese personaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Y perdonen también que los haya puesto a correr la Biblia, pero es que tengo que hablar la Biblia para que no caigan en el engaño. Carácter de los anticristos. Capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Una vez haber visto este carácter de estos anticristos, quiero resaltar lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo para que esté pendiente, Timoteo, y para que tu iglesia esté pendiente y veles y evites, que tendrán apariencia de piedad. Es bien fácil identificar a una persona por su comportamiento agresivo, por un comportamiento compulsivo, hostil y vengativo, y podemos determinar que tal persona es o puede ser peligrosa, pero que cuando se presenta como una persona piadosa, amigable, o como se diría en el inglés o se dice ahora, friendly. ¿Cómo identificar a esa persona? Y es en ese punto el por qué les digo que todo a su tiempo. El sistema de este mundo se ha encargado de destruir hasta desaparecer la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Pero aún está aquí. Y como en siglos pasados, por más que intentaron hacer desaparecer la Biblia, no pudieron. Entonces, y presten atención, entonces han buscado la manera de ¿qué? De tergiversar
la escritura con el pretexto de hacerle más fácil al lector su comprensión, su entendimiento. Lo que me lleva a preguntarme si las personas de estos últimos siglos, donde estamos ahora, somos menos inteligentes que las personas del tiempo bíblico como para tener que hacérnoslas fácil de entender y comprender para que se ajuste a mi pensamiento, a mi modo de pensar. Aquí voy a hablar un temita también que es un poquito sensitivo, pero quiero que me presten atención. Ayúdame, Señor. Una de las interrogantes que siempre yo he tenido, y este soy yo, es en cuanto a ¿por qué la iglesia cristiana identifica lo que se conoce como el culto mayor al domingo y no el sábado? Siempre me he hecho esa pregunta, ya que nos dejamos regir por el calendario gregoriano o greco-romano, que es el que se menciona cuando vemos en los calendarios de domingo a lunes o de domingo a sábado, siendo el sábado el séptimo día. Y aquí tendríamos que entrar en intentar conocer cómo era el calendario hebreo. El calendario hebreo no es solar, porque la Biblia en su origen es hebreo y luego fue escrita en el griego y en el latín, y de ahí sucesivamente los demás idiomas. Por lo que no voy a entrar en este tema, aunque sé que van a pensar el por qué Saúl está trayendo a colación el tema del domingo. Y si alguien sabe dónde en la Escritura, y aquí se lo voy a pedir de favor, si alguien sabe dónde en la Escritura dice o habla sobre que el domingo es el día que Dios, no Moisés, que Dios escogió para santificarlo, no nosotros. Y si me lo pueden comentar, se los voy a agradecer. Pero no olviden un detalle. Para el hebreo, el día, según la Escritura, comienza en la tarde a las 6 de la noche, no en la madrugada a las 12 de la madrugada. Solo como un pequeño detalle. Sin embargo, hace unos años atrás, se intentó establecer a nivel mundial una ley, la ley dominical, con el fin de que pudiera haber una unión entre el gobierno y la iglesia. Pero no rindió fruto. Sin embargo, de ser así, tendrían que enmendar las constituciones. Hoy día hay un personaje, no voy a mencionarlo, busquen las noticias. Hay un personaje que quiere retomar este asunto nuevamente. Daniel capítulo 7, verso 25. Se nos menciona a un personaje que propondrá y pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Y también se menciona que tendrá ese control por tiempos y medio tiempo, en otras palabras, para que podamos poder entender eso, 3 años y medio. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempos. 3 años y medio. Este tema es uno de los temas más controversiales dentro de la teología cristiana, y cada cual pudiera dar sus opiniones válidas al respecto. Y no se las voy a refutar. El asunto está en cuán dispuestos estamos para obedecer la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, tal cual fue escrita, y no por lo que pudiéramos creer o entender.
Tal vez dirá, Saúl, te estás metiendo en camisa de 11 varas. Bueno, aquí va, para seguir metiéndome en esa camisa. A los pastores de las iglesias les tengo una pregunta. Dios escribió en nuestros corazones su ley moral, ¿correcto? Entiéndase, los 10 mandamientos. Sin embargo, en los púlpitos o en las tarimas, como se le llama en muchas iglesias, procuran enseñarle a la congregación a ofrendar y a diezmar. ¿Por qué? Porque usan como eslogan: Dios bendice al dador alegre. Y bien que Dios bendice al dador alegre. Pero usan eso como gancho para poder llevar ese mensaje y esa enseñanza de ofrendar y diezmar. Algunos con más énfasis que otros. ¿Y sabes qué? Así debe ser. ¿Por qué? Porque escrito está. De hecho, a Jesús lo quisieron tentar con ese asunto del tributo al César. Y simplemente le respondió: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Y no estoy negando ese hecho, porque la iglesia tiene la encomienda y la obligación de corazón, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero, de ofrendar y diezmar. Pero vamos a dejarlo ahí porque no quiero entrar en esa camisa de 12 varas. Así que también está el mandamiento de no matarás, o sea, no asesinarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. En otras palabras, no seas mentiroso, no puedes mentir. También no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de mí, ni de nada semejante de arriba de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cosa que el catolicismo hasta el día de hoy, lamentablemente, tienen por regla y conducta y práctica. Lamentablemente. Desobedeciendo la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero, ahora bien, aquí viene la pregunta, pastores. ¿Qué con el cuarto mandamiento? ¿Por qué en ese punto se nos hace, y me estoy incluyendo, se nos hace tan difícil obedecerlo? ¿Será que estamos tan culturalizados que no podemos o no queremos obedecer y simplemente seguimos la corriente? Porque así se nos enseñó desde que éramos pequeñitos en nuestras iglesias. Solo pensemos por un momento. Piensen, ¿por qué obedecemos unos mandamientos y otros no? Moralmente, obedecemos o intentamos obedecer todos los mandamientos por amor a Dios, porque Él nos amó primero, excepto ese cuarto mandamiento. Búsquenlo. Hasta ahí. Hasta ahí, Saúl, porque estamos siendo judaizados y Cristo nos hizo libres. Se ponen hasta espirituales, se les cambia el semblante, se ponen hasta arrugados, muy espirituales, y hasta nos sentimos ofendidos cuando se toca ese tema del domingo o del sábado, y no así del diezmo y de la ofrenda. Piensen por un momento. Palabra en hebreo, Selah. Este personaje, este hombre llamado en las escrituras como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el entendido en enigma, pero de rostro altivo,
el anticristo, procurará, pretenderá y logrará cambiar los tiempos y la ley. Escúchenlo bien. Y esto ocurrirá cuando la maldad, no de un pueblo pequeño o no de un pueblo en específico, sino de toda la humanidad, llegue al colmo. ¿Sabe qué? Ya estamos en ese tiempo, iglesia. Quiero plantearles algo, iglesia. Se hizo muy viral, videos de Mr. Trump reuniéndose en congregaciones cristianas, cantando toditos al unísono el himno, ¿cuán grande es Él? ¿Cuán grande es quién? ¿Dios o Trump? La iglesia lo cantaba refiriéndose a Dios. La pregunta que me hago, ¿Trump lo cantaba refiriéndose a Dios o simplemente escuchaba que se lo cantaban a él? Mucho ojo, mucho cuidado, porque no es porque yo diga o hable o mencione a Dios o cante coritos o himnos. No. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Su palabra es el que entrará al reino de los cielos. Tengan eso claro. Esto me recuerda cuando Daniel, hablando de Daniel le interpreta ese sueño de la imagen que tuvo Nabucodonosor el rey, y que bien claro Daniel le dijo al rey que esa revelación era para los postreros días y que a Dios le plujo revelárselo, manifestárselo, dárselo a él en sueño. Sin embargo, ese rey, Nabucodonosor, tomó el sueño que tuvo y su interpretación como una exaltación. ¿A quién? ¿A Dios? No, a él. Como la cabeza de oro representándolo. Y sabes qué, no tardó en levantar una estatua de oro completa, oro completo. ¿Para qué? Para que se le adorase a él. ¿Qué les hace pensar que Mr. Trump no haya tomado ese himno como para sentirse exaltado y adorado? ¿Es Mr. Trump el anticristo? Vuelvo y lo repito, no. Nadie lo puede asegurar. Sin embargo, cuando leemos en Segunda de Tesalonicense, vayamos a Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versos 3 y 4, vemos ahí precisamente una clave de algo que debe ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. ¿Está cagueando, Saúl? No, lo estoy afirmando. De nuestra reunión con Él. Dos cosas. Leemos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dos eventos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él: la apostasía y la manifestación del anticristo. Ahora ven por qué el tema y el título que le di a este video: la apostasía y el anticristo. La iglesia, escuche bien, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, de modo que, ¿cuál sería entonces el tercer templo? ¿Cuál? ¿Otro que se fuera a construir? No.
Vosotros, dice la Escritura, sois templos del Espíritu Santo. Es la iglesia ese tercer templo. Saúl, pero están haciendo un templo, van a construir un templo en Jerusalén. ¿Sabes qué? Ya tienen todo el templo prehecho. El altar está prehecho. Ese altar del sacrificio, movible, para ver dónde lo pueden ubicar. Tienen todo listo, pero ese es el templo que los judíos van a hacer y lo harán. Será para cumplir las escrituras y van a recibir su abominación desoladora. Abominación que ya la han tenido en 2 ocasiones anteriores. Pero el pueblo judío de Israel necesita tener un templo en Jerusalén para poder adorar. Por eso es que van a construirlo y por eso es que tienen que hacerlo. Y está en la Escritura. Pero la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Así que cuidado, iglesia, porque aquí quiero ser bien enfático. Cuidado, iglesia, ustedes, yo. Cuidado que no se nos estén sentando encima de nosotros, la iglesia, haciéndose pasar por Dios, cambiando los tiempos y la ley durante el tiempo que ya la Escritura determinó, 3 años y medio. Como se menciona y lo leí en Daniel 7, el que oiga lo que estoy diciendo, que entienda. Cuidado. ¿Por qué? Porque ese se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuidado que ese anticristo no se vaya y se esté sentando sobre la iglesia, haciéndose pasar por Dios de la iglesia, utilizando la iglesia. Mucho ojo y mucho cuidado, iglesia. Se preguntarán, ¿y cómo sabremos que ha llegado o llegó la maldad de esta humanidad a su colmo? Sencillo. Jesús dijo, mas como en los días de Lot. ¿Cómo era el pueblo de Sodoma y Gomorra en los días de Lot? Ese pueblo era totalmente depravado, que cuando Lot intentó persuadir a esos hombres de Sodoma para que no conocieran a los varones de Dios, a esos 2 varones que fueron frente a Lot. Y esto es, cuando digo conocer, es tener relaciones sexuales con ellos. Este pueblo, estos hombres, cegados por su depravación, se tornaron más agresivos, encendiéndose en su lascivia y procurando cometer hechos vergonzosos, como dice en Romanos capítulo 1, verso 27, hombres con hombres, y en este caso lo querían hacer con ángeles o con los varones de Dios. Ese fue el colmo de la maldad, lo mismo que hoy día. Iglesia, el colmo de la maldad de esta humanidad ya llegó. La maldad de esta humanidad llegó ya al colmo, al colmo. Y Lot, para que sepan, porque Jesús dijo, más como en los días de Lot, Lot solo tuvo horas o tal vez minutos para salir huyendo de ese lugar antes de que el juicio de Dios tomara lugar. De modo que, iglesia de Jesucristo, no importa si esta humanidad nos dice en una forma burlona, ¿dónde está la promesa del advenimiento de Jesucristo? ¿Sabes qué, iglesia? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Termino diciendo lo que el apóstol Pedro dijo.
Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 8 y 9. Escucha, iglesia. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En Oseas capítulo 6, verso 2, el profeta dice: después de 2 días nos vendará, y al tercer día nos curará, y viviremos con él. 2 días de Dios son 2000 años. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabes qué, iglesia? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Querido amigo, vuelvo y termino como siempre termino en los videos, en todos mis videos. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Tú no puedes burlar a Dios, querido amigo y amiga. No puedes burlar a Dios. Lo que siembres vas a cosechar, vas a cegar. Pero si vienes en un corazón genuino, humillado, contrito y humillado, como dice el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando venimos ante Dios con un corazón humillado y contrito, en arrepentimiento, el Señor se mueve a misericordia y entonces su gracia te salva. Porque no puede salvarte por nadita de lo que tú pienses o creyeras o puedas o intentes hacer. Nada de lo que hagas te va a salvar de la ira de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga, el saldo, el salario por el pecado tuyo. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, seguirás en pecado, y el salario que Dios tiene para tu pecado es la muerte, y es la muerte segunda, el lago de fuego y azufre. No lo digo ni con emoción, ni tampoco lo digo con sonrisa, lo digo con una suma preocupación, porque no sabes lo que te espera si rechazas, si niegas a Jesucristo ante los hombres, porque cuando llegue su momento, sentado frente al gran trono blanco, entonces Jesucristo te negará a ti delante de los ángeles y delante del Padre que está en el trono. Pero si vienes con un corazón contrito y humillado, Dios no te despreciará. Eso va a producir en ti un fruto de labios que va a confesar a Jesucristo como tu Señor y como Salvador de tu vida. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo, te he hablado la palabra, te he expresado esto. También a la iglesia se la he expresado. Pero es menester que hay más gozo por un alma que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Y esa eres tú.
Así que mi preocupación y mi ocupación es que tú escuches la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que es como único puedes invocar el nombre del Señor. Porque ¿cómo pues invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí está. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si escuchaste hoy su voz, querido amigo y amiga, si escuchaste hoy su voz, querida iglesia, no endurezcas tu corazón. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente tarde, mañana o noche, pero que sobre todas las cosas, que el Señor añada gracia sobre gracia a su vida. Amén.